Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a su clase de Pre-ICFES del componente de ciencias. Vamos a continuar con específicamente el componente físico y con la temática referente a la mecánica clásica. ¿Sí? En primera instancia, tendríamos que definir o decir más bien que la mecánica clásica es una rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos que se encuentran en reposo o en movimiento, pero a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. ¿Sí? Ahora bien, antes de iniciar, es importante tener en cuenta que son las magnitudes físicas, magnitudes que se utilizan en el campo físico, y principalmente las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Las magnitudes fundamentales son aquellas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Y las magnitudes derivadas no son más que la combinación o la unión de dos o más magnitudes fundamentales. Entonces, dentro de las magnitudes fundamentales tenemos la masa, que es una propiedad de los cuerpos que determina la aceleración del mismo cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Está dada en kilogramos. ¿Sí? Tenemos la longitud, que básicamente hace referencia a distancia de una recta, está dada en metros. Tenemos el tiempo, que es la duración de un evento o un acontecimiento, está dada en segundos. La intensidad eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica que corre en un material y se debe al movimiento de las cargas en el interior pues, del mismo material, y está dada en la unidad amperio. La temperatura está dada en Kelvin, es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. La intensidad luminosa dada en candela, y pues es la cantidad de potencia luminosa que emite una fuente desde un ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto de vista dado. ¿Ok? Y por último tenemos la cantidad de sustancia dada en mol. ¿Sí? Por acá tenemos las derivadas porque son el conjunto de la combinación, resultado de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. ¿Sí? Ok, entonces ahora bien, tenemos las leyes de la física más comunes, que son pues las dadas por Newton, que son tres. Pero empecemos por decir que las leyes de la física son principios físicos establecidos sobre la base de evidencia empírica y hechos concretos aplicable a un grupo definido de fenómenos. Frecuentemente, para la mayor parte de las leyes de la física se dispone además de una teoría que permite deducir dicha ley de consideraciones más abstractas, ¿sí? Y suelen ser conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo de varios años y que han sido aceptados por la comunidad científica, ¿sí? Entonces empecemos con las leyes de Newton, que ya todos sabemos que fueron tres. eh, Dos ya habían sido tratadas anteriormente por otras personas antes de Newton. La única que realmente es de él, original de él, es la tercera ley, que es la que hace referencia a la acción y reacción, ¿sí? Pero empecemos con la primera ley, que es la ley de la inercia, la cual dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. En pocas palabras, lo que dice es que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea que se encuentre en reposo o se encuentre en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? A menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante modifique su estado inicial, es decir, ese estado de reposo o ese estado de movimiento, ¿sí? Aquí podemos observar un ejemplo en el lado izquierdo. El payaso que va en la patineta, una vez se encuentre con esta fuerza que le va a ejercer la piedra, va a frenar la patineta, pero el cuerpo del payaso va a seguir en movimiento. Y por otra parte tenemos que el balón se va a encontrar en reposo y cambiará su estado de movimiento o reposo solo cuando se aplique una fuerza externa, es decir, va a estar en reposo y va a cambiar ese estado de reposo cuando la fuerza externa proveniente de una patada, por así decirlo, va a cambiar ese estado de reposo. ¿Ok?
Ahora, la segunda ley de Newton, que hace referencia a la ley fundamental de la dinámica, más que todo a la fuerza, y dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Sí? Esta ley se encarga de básicamente cuantificar el concepto de fuerza, y la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. Y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. ¿Sí? Básicamente sería lo mismo que veíamos en un pedacito en la ley anterior, es que estando en reposo va a cambiar al proporcionarle una fuerza al objeto, y pues va a estar directamente relacionado en cuanto a proporcionalidad con la aceleración. ¿Sí? Tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración, y de esta ecuación podríamos también despejar la aceleración si el caso lo amerita. Por acá tenemos un ejemplo de que las fuerzas pueden sumarse cuando se está imprimiendo, por así decirlo, más de una fuerza a un objeto determinado. Va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Con este gráfico quiero mostrarles y que tengan en cuenta que a mayor masa, menor va a ser la aceleración. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, la tercera ley de Newton, que como les decía, la que realmente es original de él, ¿sí? Y lo que dice es que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ¿Sí? Como les decía, es completamente original a las dos primeras, ya que habían sido tratadas de manera eh, general por Galileo, Hooke y otras personas, y pues hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto. ¿Sí? Un ejemplo, podemos observar acá que tenemos un tanque con gas o con aire, un globo, como lo dice el ejemplo. Pasa que el globo va a empujar el aire hacia afuera, y el aire va a empujar el globo hacia la derecha, ¿sí? Mientras que el globo empuja el aire hacia la izquierda. Cuando se da un salto hacia la piscina, estamos sometiendo una fuerza contra la plataforma, y luego va a haber una fuerza que nos va a impulsar hacia el otro lado. No solamente cuando saltamos, cuando estamos en una piscina al interior y nos empujamos con la pared, estamos imprimiendo una fuerza a la pared, y es esa misma fuerza que en sentido opuesto nos va a impulsar. O cuando estamos martillando un clavo, que sentimos que por la fuerza que le vamos a dar, va a haber una fuerza que nos va a dar un rebote en el martillo, por así decirlo. ¿Sí? Ahora bien, la relatividad de Galileo. ¿Sí? Eh, Aquí podemos observar que las leyes de la mecánica son exactamente las mismas para cualquier observador en cualquier marco de referencia que está en reposo o se mueve con una velocidad uniforme. Por más de que se vea un poco diferente, las leyes de la mecánica van a ser siempre iguales. ¿Por qué le digo que se vea diferente? Imagínense este ejemplo. Hay un niño que se encuentra al interior de un tren. Dicho tren va en movimiento, y por lo tanto el niño se va moviendo junto con el tren. Y hay una persona fuera del tren, por decir algo, a la orilla de la vía, a la orilla del carril por donde va a pasar el tren, que va a estar observando el tren. Pasa que el niño lanza la pelotica hacia arriba, ¿sí?
¿Qué creen ustedes que pase con la trayectoria de la pelota? Pues la trayectoria que va a ver el niño dentro del tren va a ser esta. Es decir, la pelotica va a subir y va a caer aparentemente en la misma posición. Pero la persona que se encuentre fuera y está observando el tren en movimiento va a observar que la trayectoria de la pelota va a ser esta. ¿Sí? Entonces, Galileo hizo referencia a que esto se debía a que la posición de un cuerpo depende del punto de donde estemos tomando referencia. ¿Sí? Ahora, eso le sirvió a Galileo para establecer la relatividad de la posición en una dirección. ¿Qué quiere decir que sea una dirección? Que sea un movimiento rectilíneo. ¿Cómo lo hizo? Imagínense que tenemos dos móviles que parten desde un origen fijo. Después de un tiempo, después de transcurrido un tiempo t, el móvil azul va a desplazarse una distancia x con respecto al origen fijo. Y el móvil verde va a desplazarse una distancia que está dada por la multiplicación de la velocidad por el tiempo con respecto, pues, sin tener en cuenta el origen fijo, ¿sí? En el azul se tiene en cuenta el origen fijo, en el verde no, pero nosotros podemos calcular la distancia multiplicando la velocidad por el tiempo. Ahora bien, ¿qué nos permite la teoría de relatividad de la posición en una dirección? Saber la distancia o la posición del móvil verde con respecto al móvil azul, ¿sí? La distancia recorrida por el móvil azul está referenciada como X, mientras la que queremos hallar está dada como X'. ¿Sí? Ahora bien, esto fue lo que dijo Galileo, que esta distancia del móvil verde con respecto al móvil azul, denominada en este caso X', la podríamos hallar simplemente sacando la diferencia de la distancia del móvil azul con respecto al origen fijo menos la distancia que ya había recorrido el móvil verde dentro de ese mismo lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, continuando, tenemos que la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, ¿sí? Y se limitan principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello, utiliza velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizando, el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de la velocidad y el tiempo utilizado. ¿Ok? Ahora bien, la cinemática tiene como estudio el movimiento, y el movimiento no es más que el cambio de la posición de un cuerpo a través del tiempo respecto a un sistema de referencia. Con esto el sistema de referencia básicamente hace referencia, valga la redundancia, en la posición dentro del plano cartesiano, es decir, en el eje de las X o en el eje de las Y. A eso básicamente en este caso hace referencia lo de sistema de referencia. Y nuevamente valga la redundancia. La cinemática tiene algunos elementos como lo son el espacio, que no es más que el espacio, el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos, y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones del mismo, ¿sí? No es más que el espacio físico que se representa, el espacio físico se representa en la mecánica clásica mediante un espacio euclidiano, ¿sí? Pero eso, omitan esa definición, simplemente quédense con que es el espacio, el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos y todas las leyes de la física se cumplen, ¿sí? Tenemos el otro elemento que es el tiempo, que es el tiempo absoluto en el que transcurre o sea, es el mismo tiempo dentro de todas las regiones del universo y es independiente a la existencia de los objetos materiales y la ocurrencia de los fenómenos físicos. Es el tiempo en el que transcurre un evento, como se los dije anteriormente. Y el móvil, que es la partícula de estudio, ¿sí? Es el objeto que se esté analizando en ese momento.
Ahora bien, vamos a mencionar algunos movimientos más comunes. Quiero aclarar que el principal objetivo de traer esto es traerles las ecuaciones que probablemente les toque utilizar y el análisis en general de lo que es cada uno de los movimientos que les voy a presentar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estoy metiendo demostración de absolutamente ninguna de las ecuaciones que se utilizan para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque no es la idea. ¿Sí? La idea no es que yo les traiga demostraciones que seguramente no van a entender. Entonces simplemente están las ecuaciones que se les va a tocar aprender, tal vez, pero no es una saturación al máximo como si lo sería una demostración matemática. ¿Sí? Ahora bien, empecemos con el movimiento rectilíneo uniforme, el cual es aquel donde el objeto se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria recta, es decir, en línea recta, ¿sí? Como lo observamos en la figura, ¿sí? Un carro que se desplaza en línea recta con velocidad constante, ¿sí? En todo caso, la velocidad está dada por la posición sobre tiempo. ¿Sí? La velocidad está dada por la distancia sobre tiempo. ¿Sí? Esta sería la gráfica de la velocidad, no presenta variación. Este es el sistema de coordenadas XY. ¿Sí? Y podemos ver que la velocidad puede ser positiva como negativa, pero siempre se mantendrá constante dentro del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Podemos observar que se mantiene constante sin variaciones. Ahora bien, la posición está dada de esta manera, con esta ecuación que está acá, donde x es posición, la cual es igual a la posición inicial más el producto entre la velocidad y el tiempo, ¿sí? De aquí podemos hallar tanto posición final como posición inicial, dependiendo de, pues, como lo requiera el ejercicio, ¿sí? Y aquí podemos observar la gráfica que muestra tanto para velocidad positiva como para velocidad negativa. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta esto porque la ubicación dentro del plano cartesiano es muy importante. ¿Sí? Hacia dónde dar la, la, la pendiente. ¿Sí? Por otro lado tenemos la aceleración, que en este tipo de ejercicios es cero, siempre se va a dar cero. ¿Por qué? ¿Por qué cero? Porque la aceleración no es más que un cambio en la velocidad. Y si la velocidad se va a mantener constante, eso quiere decir que no va a haber aceleración. Por eso la aceleración va a ser cero, tanto positiva como negativa, pues el cero es un número neutro, pero la gráfica sí se mantendría de esta manera en cero. ¿Ok? Ahora bien, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Dicho de una manera más técnica, una partícula describe un movimiento armónico simple cuando se mueve a lo largo del eje X, estando su posición X dada en función del tiempo t por la ecuación, esta que está acá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esta es la ecuación que nos permite a nosotros hallar la posición de una partícula dentro de un sistema de movimiento armónico simple, ¿sí? Donde A es amplitud, C es la función seno, W la velocidad angular, T es tiempo y esto es una fase, ¿sí? Esto también está dado por cuestiones trigonométricas que si es necesario darlas, las amplío un poquito más dentro de la clase del sábado. Acá tenemos la ecuación para velocidad. A partir de esta ecuación derivamos, mediante la derivada de esta ecuación obtendríamos la de la velocidad y volviendo a derivar esta ecuación de velocidad obtendríamos la ecuación de aceleración, ¿sí? Ahora bien, por acá tenemos ecuaciones de energía, tanto energía potencial como energía cinética, ¿sí? Donde K es una constante, ¿sí? Velocidad al cuadrado y la posición al cuadrado, ¿ok? Ahora, movimiento circular. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento que presenta una trayectoria circular con velocidad constante, ¿sí? Entonces, esto es sencillo. Primeramente tendríamos que definir estas dos
Estas dos variables, no variables, perdón, pero sí importante para tener en cuenta el periodo y la frecuencia, sí, discúlpeme, si son variables, el periodo, que es el tiempo que tarda el sistema en dar una vuelta completa, ¿sí? Antes de continuar, quiero que miren esto, ¿sí? El movimiento circular uniforme es aquel movimiento, como lo dice aquí, que presenta una trayectoria circular, es decir, que si nosotros dibujáramos este móvil en varios puntos del sistema, lo podríamos observar acá, podemos observar acá, lo podemos observar acá, estaría dentro del movimiento circular uniforme. Ahora bien, este vector tangente que está acá representa la velocidad que se mantiene constante, pero la dirección es la que está cambiando, ¿sí? La línea roja representa la dirección de esa velocidad, es la que va a cambiar con respecto a las demás, y esto se va a conocer como velocidad tangencial, ¿sí? Ahora sí, el periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, ¿sí? Por decir algo, eh, cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa, ¿sí? Sobre su propio eje. ¿Sí? Ahora, la frecuencia es cuántas vueltas puede dar ese móvil en un movimiento circular uniforme por unidad de tiempo. ¿Sí? Y podemos observar que son recíprocos, es decir, que tanto el periodo como la frecuencia son inversos entre sí, que analizan bien las ecuaciones. Ahora, podemos también tener la velocidad tangencial, que es esa que les estaba diciendo acá, que está dada por la longitud completa del círculo, que es 2pi por radio, sobre el periodo, o también, dado que son recíprocos, podemos obtener la velocidad tangencial multiplicando 2pi por el radio de la circunferencia por la frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo reemplazar? Porque son recíprocos. ¿Sí? Es como si tuviera frecuencias igual a 1 sobre periodo. ¿Sí? Es simplemente reemplazar. Y la velocidad angular, que está también por 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia, ¿sí? Y por último, la aceleración centrípeta, que está dada por la velocidad al cuadrado sobre, perdón, el radio, ¿sí? Entonces, creo que esto fue todo. Sí, señor, esto fue todo. Hace falta un movimiento importante, más que todo por las ecuaciones, que va a ser la tarea del sábado, y pues no quiero que se maten tanto buscando, simplemente de manera general, las ecuaciones y la definición del movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, esto era todo por ahora. Nos vemos el próximo sábado. Espero que la clase les sirva de mucho, ¿sí? Que estén bien, muchachos. Nos vemos.